partir del 1 de agosto, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, suspenderá temporalmente el cobro de los préstamos quirografarios. Mediante un comunicado, la entidad señala que esto se debe a que se realizará un proceso de mejoras internas durante las 2 primeras semanas de agosto en el portal web. Por tal motivo, además, se suspenderán los desembolsos de los préstamos quirografarios del 4 al 13 de agosto. Retomamos la información, amigos. Varios de los procesados dentro de la instrucción por asociación ilícita en el marco de la corrupción en los hospitales del IES solicitaron caución, es decir, el pago de una fianza para defenderse en libertad. La Fiscalía e incluso representantes de pacientes con enfermedades catastróficas consideran que el daño causado no se cubre con dinero. En la misma audiencia donde la Fiscalía formuló cargos y pidió prisión para todos y la jueza ordenó medidas alternativas para 4 y prisión para los otros 11. De este último grupo, la defensa de 4 procesados por presunta asociación ilícita por la corrupción en los hospitales del IES adelantó su pedido de caución, es decir, pagar una fianza a cambio de defenderse en libertad. Según el artículo 545 del Código Penal, el monto de la caución depende de las circunstancias personales del procesado, de la gravedad del delito y de los daños causados. La defensa de Jacobo Bucaram Puley ofreció una caución de $1.500. Esto generó reacción de la Fiscalía. $1.500 es el daño que el Estado ecuatoriano ha tenido a través de todos estos actos de corrupción. $1.500. Mientras que la defensa de Pablo Mendoza, dueño de varias compañías donde comparte sociedad con algunos de los procesados, ofreció $30.000 de caución. El abogado de su socia Karina Cadena, $10.000. Y la defensa de Stefano Adún Casanova aseguró que en su momento revelará el monto. Para quienes se sienten víctimas y advirtieron de lo que ocurría en el IES desde el 2017, el daño es incalculable. Mi dinero, su dinero y el dinero de todos nosotros, 4 o 5 personas vengan y hagan lo que les da la gana. Y cuando nosotros necesitamos un medicamento, no lo tengamos. Y que si no hay el medicamento a tiempo, prácticamente los pacientes hemofílicos vamos a ser más discapacitados cada día y vamos a llegar a discapacidades del 100%. El representante de pacientes hemofílicos recuerda que desde el 2017 advirtieron de estas irregularidades y explica que no solo se trata de la falta de medicamentos, sino que además el sobreprecio hizo que su enfermedad pase de una enfermedad de alto costo a una ultracostosa. Y por eso, el daño que aseguran ocasionaron continúa hasta hoy. Porque le habíamos dicho a este señor Jairala y al doctor Ochoa que eso nos va a traer problemas en las administraciones futuras, porque los administradores futuros van a ver que la hemofilia es una enfermedad ultra costosa, no de alto costo, sino ultra costosa. El artículo 545 del COIP también señala que la caución se resolverá en audiencia. Esta medida, a la que pueden recurrir los procesados para evitar la prisión, puede solicitarla en cualquier parte de la instrucción fiscal. Esto pese a que ninguno está detenido y varios de ellos incluso alcanzaron a salir del país. Mientras quienes se consideran víctimas del IES miran atentos cómo lo que advirtieron hace más de 3 años se habla ya en salas de audiencia. Un juez de Santa Elena ordenó que se realice un peritaje al contenido de los celulares de los falsos agentes de la DEA, procesados por enriquecimiento privado no justificado. Ambos aseguran que recibieron $300.000 en efectivo de parte de Jacobo Bucaram por la venta de insumos médicos. Este viernes en Santa Elena se instaló la audiencia preparatoria de juicio dentro del proceso que afrontan 2 ciudadanos extranjeros, detenidos en esa provincia con dinero en efectivo y con credenciales de la DEA. Sin embargo, la diligencia fue suspendida luego de que la defensa de uno de ellos solicitara la nulidad del proceso, pues la Fiscalía pasó por alto la vinculación de Jacobo Bucaram, al que los ciudadanos extranjeros señalan como quien les compró $300.000 en medicamentos y que pagó en efectivo. Dicen que las pruebas de la transacción están en sus celulares. Hoy el juez, garantizando el derecho a la defensa de los procesados, ha ordenado vía judicial a la autoridad de la Fiscalía que debe dar las facilidades para que un perito especializado explote el contenido de esos teléfonos, diligencia que no se realizó durante la etapa de instrucción fiscal. No sabemos con qué pretexto. Con ello quieren demostrarle a la justicia que están dispuestos a colaborar y que en el tema no son los únicos involucrados.
podría ser determinante para valorar una posible cooperación eficaz. ¿Por qué tienen que ser los únicos que carguen con todo el peso de la ley? Y mientras se realiza el peritaje a los celulares cuya cadena de custodia está en manos de la policía, la audiencia preparatoria de juicio deberá esperar. El nombre de Jacobo Bucaram aparece en reiteradas ocasiones en las versiones rendidas por los procesados ante las autoridades. Ellos aseguran que le vendieron medicamentos en su casa en Guayaquil, que pagó en efectivo y que de esa transacción hay fotos y videos. Pero pese al relato, Bucaram no fue involucrado en el proceso. Sin embargo, Fiscalía en un comunicado detalla: este caso vincularía a Jacobo Bucaram Puley, quien fue procesado por otro delito este jueves, y se relacionaría con otra investigación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Transnacional e Internacional de la Fiscalía, FEDOTI. En un espacio adecuado especialmente para su aislamiento y sin tener contacto con el resto de reos, se encuentra en la cárcel El Inca, al norte de Quito, Daniel Salcedo Bonilla. Médicos del Ministerio de Salud están pendientes de su situación clínica. Han pasado 4 días desde el traslado de Daniel Salcedo Bonilla. Luego del mediodía del martes 28 de julio, el procesado salió del hospital Abel Gilbert Pontón rumbo a la capital. Desde entonces, Daniel Salcedo Bonilla está aquí. La primera madrugada la pasó en el policlínico de la cárcel, pero amanecer miércoles, con ayuda de otros privados de libertad, lo trasladaron a un lugar que fue acondicionado para él, en la parte posterior del área administrativa del centro carcelario, un espacio de 1,90 m de ancho por 1,90 m de largo, en el que permanecerá aislado del resto de reos por algún tiempo. 20 días, de acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, dando cumplimiento al protocolo que se aplica a los nuevos internos para prevenir un aumento de contagios de COVID en el sistema carcelario. Aunque, como en su historia clínica quedó estipulado, Daniel Salcedo Bonilla ya tuvo COVID y en los 48 días que pasó internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guayaquil quedó recuperado. De hecho, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad confirmó que se encuentra estable y que personal del Ministerio de Salud lo chequea constantemente, pues en la pierna se le practicó un injerto de piel reciente. Pero este trato especial se da también para precautelar la vida, la integridad física de Daniel Salcedo Bonilla por las amenazas que todavía recibiría. Y es que Daniel Salcedo Bonilla es pieza clave en la investigación de al menos 4 delitos relacionados con actos de corrupción en la venta de insumos médicos, hospitales de la Red de Salud Pública del Ecuador, presunto peculado y lavado de activos por negocios irregulares que habría mantenido con el Estado y por los que 2 órdenes de detención se le giraron. Además, está acusado de fraude procesal por su viaje a Perú con un nombre falso, el de Abraham Muñoz Vélez, su amigo y entrenador, que incluso lo denunció por suplantación de identidad. Esta semana se le dictó prisión preventiva también por asociación ilícita por más irregularidades en las contrataciones del sistema de salud, que incluso datarían de antes de la emergencia sanitaria y la pandemia. Y tiene un señalamiento más por defraudación tributaria motivado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por el uso de un carnet de discapacidad que se habría obtenido de manera fraudulenta. De ser así, incluso se le podría sumar uso doloso de documento falso. La justicia lo determinará. La Prefectura del Guayas anunció la licitación internacional para el dragado del río Guayas. La prefecta Susana González afirma que el nuevo contrato tendrá un 55% de ahorro frente al anterior. Los ríos Babahoyo y Daule son los mayores afluentes del río Guayas, donde hace décadas se viene acumulando sedimento. El islote El Palmar es muestra de aquello. La Prefectura del Guayas anunció la licitación nacional e internacional para el dragado de este río. Pero esta es una invitación a las asociaciones de dragas del mundo que estén pendientes y atentos de esta licitación, que es de enorme importancia. El dragado del río Guayas se ha venido dilatando por varios tropiezos en administraciones anteriores. El último contrato, que fue suspendido, ascendía a $58.8 millones. La prefecta señala que el actual tendrá un 55% de ahorro. Nuestra propuesta que estamos haciendo a la provincia y al país es de 338 millones. La prefectura señala que la diferencia con el contrato anterior es que el dragado actual se realizará por diseño de profundización, más no por volumen de extracción. Es decir, que se dragará solo lo necesario para permitir la navegabilidad. Un calado en marea baja de no menos de 2.5 metros, que eso es importante para poder hacer del río, que hoy no es navegable, hacerlo navegable. El área a dragar es de 700 hectáreas, que van desde el puente de la Unidad Nacional, pasando por las riberas de la urbanización La Puntilla hasta Durán. La obra se realizará en 2 fases.
Muchas empresas textileras del país han cerrado así sus puertas. La crisis inició para el sector mucho antes de la pandemia. Sin embargo, fue en los últimos meses cuando la situación se agravó. Según el presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, las ventas cayeron en más del 70%. Esa caída en ventas ha generado obviamente destrucción de empleo de pleno, ha generado también una caída de producción. Pero no es solo la pandemia. Una importante parte del mercado de la industria textil ecuatoriana se vendía al sector público. Pero últimamente hubo varios casos de procesos de compras públicas adjudicados a fábricas textiles de otros países. Algún tema de preferencia a productores de afuera. Yo creo que nosotros debemos seguir investigando, el gobierno debe investigar. Están usando insumos importados con plata del país, de los propios ecuatorianos, y eso va en contra justamente del empleo. Son varios los ejemplos. Por citar uno, hay un proceso que fue adjudicado por $85.764 con un plazo de entrega de 150 días para adquirir tela 100% poliéster plano tafetán para ternos de agua para Fabril Fame S.A. En el proceso hubo 4 ofertantes. Tex Lafayette de Colombia por $85.764. Además, en valor agregado ecuatoriano, solo Texpac tenía un porcentaje, los otros 0. Y el 30 de junio en el contrato final se indica que se reciben los resultados y solo Tex Lafayette S.A. cumple las especificaciones técnicas. Por tanto, se evidencia a través del CERCOP que deciden adjudicar el proceso de contratación para Fabril Fame S.A. a la empresa Tex Lafayette S.A. Que si hay componente nacional, se usa componente nacional. Todas las telas, hilos de coser, cierres que se utilizan en prendas que compra el Estado deben ser ecuatorianos porque existe esa oferta. Hay otro caso que descalifica al oferente ecuatoriano, Pasamanería, por no cumplir con especificaciones técnicas y parámetros de calidad y adjudica el contrato por $13.323 a un oferente que importa hilos. Esto ocurre pese a que la Constitución y la Ley Orgánica de Contratación Pública son claras. En su artículo 288 la Constitución dice, se priorizarán los productos y servicios nacionales. Y la ley dispone que la contratación pública sea un dinamizador de la producción nacional. Sin embargo, los empresarios textileros que prefieren no dar su testimonio por miedo a represalias explican que los procesos se convocan con la ficha técnica, que coincide con la de la empresa colombiana, y así solo Tex Lafayette, por citar un ejemplo, cumple con ciertas características. Esto lo negó en una conversación telefónica el gerente de Fabril Fame S.A., quien asegura que únicamente proceden con los pedidos técnicos de las instituciones públicas que contratan su servicio. En una carta enviada a uno de estos organismos dice: es importante precisar que no es potestad de la entidad contratante, en este caso Fabril Fame S.A., determinar el origen de los bienes que adquiere. Y el ministro de la Producción defiende tajantemente la industria ecuatoriana y sobre todo la calidad. Y respaldo para la industria nacional textilera que sí cumple y sí tiene la capacidad de atender esta necesidad. Producto de aquello se exporta prendas de vestir y telas al exterior, a mercados exigentes como Estados Unidos.